La mansión estaba vacía cuando Richard Strongwell instaló la última cámara oculta en el rincón del salón principal. Sus manos temblaban no por el esfuerzo físico, sino por la rabia fría que había estado creciendo en su pecho durante semanas. Este hombre, que había construido un imperio financiero desde cero, que había negociado con los ejecutivos más despiadados del mundo, y nunca había perdido la compostura, ahora se encontraba escondiendo dispositivos de vigilancia en su propia casa como un detective privado barato. La ironía no se le escapaba, pero el dolor era demasiado profundo para detenerse a reflexionar sobre su caída. Habían pasado exactamente 18 meses, desde que su esposa Victoria murió en ese accidente automovilístico que destrozó no solo su cuerpo sino también el alma de toda la familia, y en ese tiempo Richard había visto cómo sus 3 hijos se transformaban en extraños que vivían bajo su mismo techo. Oliver, de 16 años, había pasado de ser un estudiante brillante con sueños de estudiar medicina a un adolescente sombrío que desaparecía durante horas sin explicación y regresaba con los ojos rojos y el alma más distante. Emma, de 13 años, se había encerrado en un silencio tan profundo que a veces Richard se preguntaba si alguna vez volvería a escuchar su risa, esa risa que antes llenaba cada rincón de la casa, y que ahora era solo un recuerdo fantasmal, que lo perseguía en las noches de insomnio. Y el pequeño Thomas, de apenas 7 años, había comenzado a tener pesadillas tan terribles que gritaba hasta quedarse sin voz, despertando a toda la casa con un terror que ningún médico podía explicar, y ninguna medicación podía calmar. Richard se había sumergido en el trabajo como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante, convenciéndose de que si trabajaba lo suficientemente duro, si cerraba suficientes negocios y ganaba suficiente dinero, de alguna manera podría llenar el vacío que Victoria había dejado. Contrato tras contrato, fusión tras fusión, pasaba 16 horas al día en la oficina mientras sus hijos crecían sin él, confiando ciegamente en las niñeras que contrataba para cuidarlos. Habían pasado 5 niñeras en el último año, cada una durando apenas unos meses, antes de renunciar con excusas vagas sobre diferencias personales o mejores oportunidades. Richard las había despedido sin pensarlo 2 veces, demasiado ocupado para notar el patrón, demasiado ciego para ver las señales de advertencia que parpadeaban frente a él como luces de emergencia en la oscuridad, hasta que llegó Clara Mendoza hace 3 meses. Una mujer de 42 años con credenciales impecables, referencias brillantes de familias adineradas de toda la ciudad, y una sonrisa que parecía irradiar calidez maternal. Richard la había contratado en el acto, aliviado de tener finalmente a alguien que parecía capaz de manejar a sus difíciles hijos, alguien que no renunciaría a la primera señal de problemas. Durante las primeras semanas, todo pareció mejorar milagrosamente, y Richard se permitió respirar por primera vez en meses, creyendo que finalmente había encontrado la solución. Los niños dejaron de quejarse. Oliver incluso mencionó que Clara era diferente a las otras niñeras, y por un momento Richard pensó que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban comenzando a sanar. Pero entonces llegó esa llamada telefónica que cambiaría todo, la llamada que desgarraría el velo de su ignorancia y lo obligaría a enfrentar una verdad tan horrible que su mente se resistía a aceptarla. Era un martes por la tarde cuando sonó su teléfono privado, el número que solo su familia y asociados más cercanos conocían, y del otro lado una voz temblorosa que apenas reconoció como la de su vecina, la señora Patterson, una mujer mayor que vivía en la propiedad contigua. Ella había estado dudando durante días si llamarlo o no, pero finalmente su conciencia no le permitió guardar silencio más tiempo. Le contó que había visto cosas extrañas a través de su ventana, cosas que la perturbaban profundamente. Había visto a Oliver salir corriendo de la casa en medio de la noche con lágrimas corriendo por su rostro. Había visto a Emma, sentada sola, en el jardín durante horas, bajo la lluvia mientras Clara permanecía adentro sin siquiera asomarse a verla. Había escuchado gritos que no sonaban como peleas normales de niños, sino como algo mucho más oscuro y desesperado. Richard colgó el teléfono con las manos heladas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Esa misma noche llegó a casa más temprano de lo habitual, esperando sorprender a Clara y ver por sí mismo qué estaba sucediendo realmente bajo su techo.
Lo que encontró fue una escena de normalidad perfecta que lo desconcertó aún más. Clara estaba preparando la cena mientras tarareaba suavemente. Oliver hacía su tarea en la mesa del comedor. Emma veía televisión en la sala y Thomas jugaba tranquilamente con sus bloques de construcción. Todo parecía tan pacífico, tan normal, tan completamente ordinario que Richard casi se convenció de que la señora Patterson estaba exagerando, que sus preocupaciones eran infundadas y nacían de la soledad de una mujer mayor sin nada mejor que hacer que espiar a sus vecinos. Pero cuando miró más de cerca, cuando realmente observó a sus hijos en lugar de simplemente verlos, notó cosas que lo hicieron dudar. Oliver no levantó la vista cuando él entró, algo que antes habría sido impensable para un niño que solía correr a abrazarlo cada vez que llegaba a casa. Emma mantenía los ojos fijos en la televisión con una intensidad artificial, como si estuviera actuando el papel de una niña viendo su programa favorito en lugar de realmente disfrutarlo. Y Thomas, su pequeño Thomas, se encogió visiblemente cuando Clara pasó cerca de él para recoger un juguete del suelo. Esa noche Richard no pudo dormir, dando vueltas en su cama mientras las palabras de la señora Patterson resonaban en su mente como campanas de advertencia. Se levantó a las 3 de la madrugada y caminó por los pasillos de su enorme mansión, sintiendo por primera vez cuán vacía y fría se había vuelto esta casa que alguna vez estuvo llena de amor y vida. Se detuvo frente a la puerta de cada uno de sus hijos, presionando su oído contra la madera y escuchando sus respiraciones irregulares en la oscuridad. Cuando llegó a la habitación de Thomas escuchó sollozos suaves, el tipo de llanto que un niño hace cuando está tratando desesperadamente de no hacer ruido, y el sonido atravesó el corazón de Richard como una flecha envenenada. Abrió la puerta suavemente y encontró a su hijo menor, acurrucado en una esquina de su cama, abrazando su osito de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Richard se sentó a su lado, y por primera vez en meses realmente habló con su hijo. No solo le dio las buenas noches o le preguntó sobre su día de forma automática, sino que realmente intentó conectar. Thomas no dijo nada al principio. Sus ojos grandes y asustados miraban a su padre como si estuviera viendo a un extraño. Y eso dolió más que cualquier palabra podría haber dolido. La mañana siguiente Richard tomó la decisión que lo llevaría a este momento, parado en su sala instalando cámaras ocultas por toda la casa. Llamó a un especialista en seguridad privada, un hombre discreto que había trabajado para él antes en asuntos corporativos delicados, y le explicó la situación sin entrar en demasiados detalles. Quería cámaras de alta definición con audio, equipos tan pequeños que serían prácticamente invisibles, instalados en cada habitación común de la casa, excepto los baños y dormitorios por respeto a la privacidad básica. Quería ver qué sucedía cuando él no estaba. Quería la verdad sin filtros ni actuaciones. El especialista no hizo preguntas, simplemente asintió con la comprensión de alguien que ha visto demasiadas tragedias familiares detrás de puertas cerradas. Y en 24 horas la casa estaba completamente monitoreada. Richard instaló personalmente la aplicación en su teléfono y computadora portátil, asegurándose de que podía acceder a las transmisiones en vivo desde cualquier lugar, y luego esperó con una mezcla de terror y anticipación a descubrir qué secretos oscuros se escondían en su propio hogar. El primer día no vio nada fuera de lo común, y comenzó a sentirse ridículo, como un paranoico que había gastado miles de dólares en un sistema de vigilancia elaborado para espiar a una niñera perfectamente competente. Pero el segundo día, mientras estaba en una reunión aburrida sobre proyecciones financieras trimestrales, su teléfono vibró con una alerta de movimiento. Disculpándose rápidamente, salió de la sala de conferencias y abrió la aplicación con manos temblorosas. Lo que vio en la pantalla hizo que su sangre se congelara en sus venas. Clara estaba en la cocina con Oliver, y aunque no había violencia física, la forma en que lo miraba, la forma en que invadía su espacio personal mientras él retrocedía contra la encimera, la forma en que sus palabras, aunque suaves en volumen, parecían tener un peso amenazante, todo eso le dijo a Richard que algo estaba terriblemente mal. No podía escuchar exactamente qué decía debido a la distancia del micrófono, pero podía leer el lenguaje corporal de su hijo, el terror apenas contenido en sus ojos, la forma en que sus hombros se encogían como si esperara un golpe. Richard salió de la oficina sin dar explicaciones, ignorando las llamadas de su asistente mientras conducía a casa a una velocidad peligrosa. Pero cuando llegó 30 minutos después,
Nuevamente todo parecía normal. Clara estaba ayudando a Emma con un proyecto escolar. Oliver estaba en su habitación con la puerta cerrada, y Thomas jugaba en el jardín trasero. Richard se sintió atrapado en una pesadilla, donde la realidad cambiaba cada vez que intentaba atraparla, donde la verdad se escurría entre sus dedos como agua. Esa noche se encerró en su estudio, y revisó las grabaciones hora por hora, forzando sus ojos cansados a permanecer abiertos, mientras observaba la vida de sus hijos desarrollarse en múltiples pantallas. Lo que descubrió en las siguientes horas haría que deseara nunca haber instalado esas cámaras, haría que deseara haber permanecido en la ignorancia bendita, pero también lo obligaría a enfrentar el horrible precio que su ausencia había tenido en las vidas de las personas que más amaba en el mundo. Parte 2. Las primeras grabaciones que Richard revisó parecían mundanas casi hasta el punto de lo aburrido, mostrando las rutinas normales de una casa con niños durante el día. Clara preparaba el desayuno mientras los niños se alistaban para la escuela, los ayudaba a empacar sus mochilas, se aseguraba de que tuvieran todo lo necesario antes de salir. Pero Richard había aprendido en sus años de negocios que los detalles más importantes a menudo se escondían en los momentos que parecían insignificantes, y comenzó a notar pequeñas cosas que lo inquietaban. Forma en que Clara servía porciones generosas de comida a los niños, pero luego los presionaba para que terminaran cada bocado, incluso cuando estaba claro que ya estaban llenos. La forma en que inspeccionaba sus mochilas, no con el cuidado de alguien ayudando, sino con la minuciosidad de alguien buscando algo específico. La forma en que sus expresiones cambiaban cuando los niños salían por la puerta, transformándose de maternal a algo frío y calculador en cuestión de segundos. Richard avanzó rápidamente a través de las horas, donde la casa estaba vacía, viendo a Clara moverse por las habitaciones con una familiaridad que le resultaba perturbadora, abriendo cajones que no tenía razón para abrir, revisando documentos en su estudio que definitivamente no eran de su incumbencia. Cuando los niños regresaban de la escuela era como si alguien presionara un interruptor y Clara volvía a su papel de niñera dedicada, recibiendo a cada niño con una sonrisa que ahora Richard podía ver era tan falsa como un billete de $3. Oliver era siempre el primero en llegar, caminando por la puerta principal con sus hombros encorvados bajo el peso invisible de secretos que ningún adolescente debería cargar. Richard observó con creciente horror cómo su hijo evitaba activamente a Clara, tomando rutas indirectas a través de la casa para llegar a su habitación, respondiendo a sus preguntas con monosílabos mientras mantenía la vista fija en el suelo. Emma llegaba media hora después. Su rostro una máscara de indiferencia cuidadosamente construida que se resquebrajaba solo cuando pensaba que nadie estaba mirando. Richard vio el momento exacto en que su hija cruzó el umbral y sus ojos barrieron la habitación buscando a Clara como un animal busca depredadores, y el alivio visible cuando encontraba a la niñera ocupada en otra parte de la casa era tan palpable que Richard sintió que su corazón se partía en dos. Thomas era el último en llegar, traído por el autobús escolar que lo dejaba al final del camino de entrada, y Richard tuvo que pausar el video múltiples veces mientras observaba a su hijo menor, porque el dolor era demasiado intenso para procesarlo de una sola vez. El pequeño Thomas se movía a través de la casa como un fantasma, haciendo todo lo posible por volverse invisible, por no hacer ruido, por no llamar la atención sobre sí mismo. Cuando Clara le hablaba, él se congelaba completamente, cada músculo de su pequeño cuerpo tensándose como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Y aunque Richard no vio ninguna evidencia de violencia física en las grabaciones, había violencias más sutiles que dejaban cicatrices igual de profundas. Vio cómo Clara ignoraba deliberadamente a Thomas durante horas, cómo el niño intentaba mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela solo para que ella caminara junto a él sin siquiera mirar, cómo sus pequeños hombros se hundían con cada rechazo, hasta que finalmente dejaba de intentar y se retiraba a un rincón con sus juguetes. La hora de la cena era cuando las dinámicas oscuras de la casa se volvían más evidentes, y Richard tuvo que obligarse a seguir mirando, aunque cada instinto le gritaba que apagara las pantallas. Clara preparaba comidas elaboradas que fotografiaba meticulosamente con su teléfono antes de permitir que los niños comieran, y Richard se dio cuenta con náuseas crecientes de que estaba usando a sus hijos como accesorios para algún tipo de presencia en redes sociales, creando una narrativa falsa de la familia perfecta mientras la realidad era completamente diferente. Los niños se sentaban en silencio absoluto durante las comidas,
masticando mecánicamente mientras Clara dominaba la conversación con monólogos sobre sí misma que ninguno de ellos parecía escuchar realmente. Oliver miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Emma empujaba la comida de un lado a otro sin realmente comer mucho. Y Thomas se esforzaba visiblemente por terminar porciones que eran demasiado grandes para su pequeño estómago. Pero lo que realmente destrozó a Richard fue lo que sucedía después de la cena, cuando según todas las reglas y acuerdos Clara debería estar ayudando a los niños con su tarea y preparándolos para dormir. En cambio, ella se retiraba a la habitación de huéspedes que Richard le había proporcionado y desaparecía durante horas, dejando a los niños completamente solos para que se las arreglaran por sí mismos. Richard observó con lágrimas corriendo por su rostro mientras Oliver, de apenas 16 años, asumía el rol de padre sustituto, ayudando a Emma con su tarea de matemáticas, aunque claramente estaba luchando con sus propios problemas, bañando a Thomas y leyéndole cuentos antes de dormir con una ternura que partía el corazón. Este niño que debería estar preocupándose por exámenes y deportes y chicas estaba criando a sus hermanos menores, porque los adultos en su vida habían fallado tan completamente que no había otra opción. Las grabaciones nocturnas eran aún peores, porque mostraban momentos de vulnerabilidad pura que ningún padre debería tener que ver a través de una pantalla de computadora. Richard vio a Emma llorar en silencio en su cama cada noche, abrazando una foto de su madre mientras sus lágrimas caían sobre el cristal, limpiándolas cuidadosamente antes de esconder la foto bajo su almohada como si incluso su dolor tuviera que ser ocultado. Vio a Oliver sentado en el piso de su habitación con su computadora portátil abierta frente a él, escribiendo y borrando mensajes que nunca enviaba, claramente intentando pedir ayuda pero sin saber cómo o a quién acudir. Había momentos en las grabaciones donde Clara emergía de su habitación, cuando los niños claramente pensaban que estaba dormida. Y Richard observó con horror creciente cómo ella los espiaba desde las sombras, observando sus momentos privados de dolor, con una expresión que solo podía describirse como satisfacción. Era como si disfrutara de su sufrimiento, como si se alimentara de su miseria de alguna manera retorcida. Richard vio el momento exacto en que Thomas gritó por una pesadilla particularmente horrible, y Clara apareció en el pasillo, pero en lugar de ir a consolarlo, se quedó parada allí durante casi 10 minutos, simplemente observando al niño llorar, antes de regresar silenciosamente a su habitación sin hacer nada. La crueldad de esa inacción era tan profunda que Richard tuvo que correr al baño y vomitar, su cuerpo rechazando físicamente la realidad de lo que había permitido que sucediera bajo su propio techo. Continuó revisando días de grabaciones, cada hora revelando nuevas capas de negligencia emocional y manipulación psicológica tan sutil que Richard entendía por qué los niños nunca habían podido articularla. Clara era una maestra en el arte de la crueldad invisible, del tipo de abuso que no dejaba marcas físicas pero que tallaba heridas profundas en el alma. Había descubierto que Oliver estaba luchando con depresión severa relacionada con la muerte de su madre, pero en lugar de buscar ayuda profesional como Richard había instruido explícitamente en su contrato, Clara lo usaba contra él, haciendo comentarios aparentemente inocentes sobre cómo su madre se decepcionaría de ver en lo que se había convertido, cómo no era lo suficientemente fuerte para superar su dolor. Richard escuchó estas palabras venenosas salir de la boca de Clara, y sintió una rabia tan pura y ardiente que tuvo que alejarse de las pantallas antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Con Emma, la táctica era diferente, pero igualmente devastadora. Clara había identificado que la niña estaba desesperada por atención y aprobación femenina después de perder a su madre, y usaba esa necesidad como un arma, alternando entre momentos de afecto fingido y periodos prolongados de rechazo frío. Richard vio grabaciones donde Clara abrazaba a Emma y le decía que era especial, que era su favorita, solo para ignorarla completamente al día siguiente cuando la niña buscaba esa misma conexión. Era un ciclo diseñado para crear dependencia emocional, para hacer que Emma sintiera que tenía que ganarse constantemente el amor de Clara. Y funcionaba con una efectividad aterradora. La niña se había vuelto casi obsesiva en sus intentos de complacer a la niñera, limpiando sin que se lo pidieran, ofreciéndose como voluntaria para tareas adicionales. Cualquier cosa por recibir migajas de la aprobación que Clara repartía caprichosamente.
Y con Thomas la crueldad era más directa, más brutal en su simplicidad. Clara simplemente lo trataba como si fuera invisible la mayor parte del tiempo, respondiendo solo cuando otros podían escuchar, ignorando sus necesidades básicas de atención y afecto, que eran fundamentales para un niño de su edad. Richard vio grabaciones donde Thomas le preguntaba a Clara si podía ayudarla a cocinar, si podía sentarse con ella mientras veía televisión, si ella jugaría con él, y cada petición era rechazada con excusas vagas o simplemente ignorada por completo. El niño había comenzado a desarrollar comportamientos de autoconsuelo que rompían el corazón de Richard, hablando solo durante horas, creando amigos imaginarios que llenaran el vacío de conexión humana, golpeándose suavemente la cabeza contra la pared, cuando la ansiedad se volvía demasiado intensa. Richard pasó 3 días, revisando cada minuto de grabación disponible, apenas durmiendo, cancelando reuniones, viviendo de café, y la determinación ardiente de entender completamente la magnitud de su fracaso como padre. Hizo una lista detallada de cada incidente, cada momento de negligencia, cada comentario cruel, hasta que tuvo un documento de 20 páginas que era básicamente un catálogo de trauma infantil. Consultó discretamente con un psicólogo infantil sin revelar nombres, describiendo los comportamientos que había observado, y lo que escuchó lo hizo llorar por primera vez desde el funeral de Victoria. Sus hijos estaban mostrando signos clásicos de abuso emocional severo, el tipo de daño que requeriría años de terapia para sanar, si es que alguna vez sanaba completamente. Oliver estaba en riesgo de autolesión o pensamientos suicidas. Emma estaba desarrollando patrones de apego no saludables que afectarían todas sus relaciones futuras. Y Thomas estaba en una edad tan crítica para el desarrollo emocional, que el impacto podría moldear fundamentalmente su personalidad por el resto de su vida. La revelación final llegó en la noche del tercer día cuando Richard estaba revisando grabaciones de solo 2 días atrás, tan recientes que aún sentía el peso de su ignorancia como una piedra en su estómago. Vio a Clara hacer algo que hizo que todas las piezas finalmente encajaran en su lugar con una claridad horrible. Ella estaba en la sala con los 3 niños, una de las raras veces que interactuaba con todos ellos simultáneamente, y comenzó a hacer preguntas, aparentemente casuales sobre Richard, sobre sus horarios, sus hábitos, cuándo revisaba sus estados de cuenta bancarios, qué tipo de cosas notaba y qué cosas pasaba por alto. Los niños respondían con monosílabos, claramente incómodos, pero Clara persistía con una determinación que reveló sus verdaderas intenciones. No era solo una niñera cruel, disfrutando de un sentido perverso de poder sobre niños vulnerables. Era algo mucho más calculado, más frío. Estaba recopilando información, estudiando los patrones de la familia, buscando vulnerabilidades que pudiera explotar. Richard amplió el video y observó las manos de Clara mientras hablaba, notando por primera vez el teléfono que mantenía en su regazo, parcialmente oculto pero visible en el ángulo de la cámara. Estaba tomando notas, documentando todo lo que los niños le decían. Y cuando se excusó para ir al baño, Richard la siguió a través del sistema de cámaras mientras ella en realidad iba a su habitación y transfería esa información a su computadora portátil. Había archivos y archivos de notas sobre la familia, documentos que detallaban rutinas, contraseñas que había observado a Richard escribir, información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad que no tenía forma legítima de conocer. Clara Mendoza no era solo una niñera abusiva, era una criminal que había infiltrado su hogar con un plan elaborado, y sus hijos habían sido daño colateral en un esquema mucho más grande. El descubrimiento golpeó a Richard con la fuerza de un camión de carga, transformando su dolor y culpa en algo más dirigido y peligroso. Hizo lo que mejor sabía hacer, lo que había construido su imperio haciendo. Investigó con la minuciosidad de un detective y los recursos de un hombre que podía comprar respuestas. Contrató un investigador privado de élite esa misma noche, un hombre llamado Marcus Chen, que tenía reputación de desenterrar secretos que otros consideraban imposibles de encontrar. Le entregó toda la información sobre Clara Mendoza, cada detalle de su solicitud de empleo, cada referencia que había proporcionado, cada pieza de su pasado cuidadosamente construido. Marcus le prometió resultados en 48 horas, y Richard esperó con una impaciencia que lo estaba consumiendo vivo, obligándose a mantener la normalidad, a no confrontar a Clara prematuramente, y arriesgar que huyera antes de que pudiera descubrir la verdad completa. Durante esos 2 días Richard actuó el papel de su vida,
El ejecutivo ocupado que confiaba ciegamente en su niñera, mientras secretamente observaba cada movimiento que ella hacía a través de las cámaras ocultas. Llegó a casa a las horas habituales, hizo las preguntas superficiales habituales, fingió no notar la tensión que envenenaba cada interacción. Pero por las noches, encerrado en su estudio, era otra persona completamente diferente. Comenzó a documentar no solo las grabaciones, sino también a investigar los métodos de Clara por su cuenta, rastreando sus movimientos en línea a través del wifi de la casa, monitoreando sus llamadas telefónicas, construyendo un caso que sería irrefutable cuando finalmente la confrontara. Lo que encontró fue escalofriante en su alcance y sofisticación. Clara estaba en comunicación regular con al menos 3 personas diferentes, usando aplicaciones encriptadas que Richard solo pudo acceder después de contratar a un experto en ciberseguridad. Y las conversaciones revelaban una red de fraude que había estado operando durante años. Marcus Chen regresó exactamente 48 horas después con un informe que tenía más de 100 páginas y una expresión que le dijo a Richard que las noticias no serían buenas. Se sentaron en el estudio de Richard, mientras Marcus colocaba carpeta tras carpeta sobre el escritorio, cada una representando otra capa de engaño. Clara Mendoza no era su verdadero nombre. Era solo la identidad más reciente en una serie que se extendía por más de una década. Su verdadero nombre era Carla Martínez y tenía un historial criminal en 3 estados diferentes, principalmente fraude, robo de identidad y extorsión. Había perfeccionado un método específico a lo largo de los años, infiltrándose en familias adineradas al presentarse como niñera altamente calificada con referencias falsas pero convincentes, ganándose la confianza de padres ocupados, y luego, usando su acceso a la casa para recopilar información, que luego vendía o usaba directamente para robar. Las referencias gloriosas que había proporcionado eran completamente fabricadas, creadas por cómplices que se hacían pasar por antiguas empleadoras. Y Richard había caído en la trampa como tantos otros antes que él. Pero lo que hacía a Carla particularmente peligrosa, lo que la separaba de criminales comunes, era su disposición a usar a los niños como herramientas en sus esquemas. Marcus había encontrado testimonios de familias anteriores que finalmente habían hablado después de que sus casos se resolvieron fuera de los tribunales. Familias que habían pagado sumas enormes para evitar que sus historias se hicieran públicas. Carla tenía un patrón establecido de identificar las vulnerabilidades de los niños bajo su cuidado, explotarlas sistemáticamente para crear trauma y dependencia, y luego usar ese control emocional para extraer información, o incluso manipular a los niños, para que participaran sin saberlo en sus crímenes. Había casos documentados donde había convencido a niños de robar joyas de sus propias madres, donde había grabado secretamente conversaciones privadas de familias y las había usado para chantaje, donde había creado situaciones tan tóxicas que los padres eventualmente pagaban cualquier precio para hacerla desaparecer silenciosamente. Richard sintió que su sangre hervía mientras leía caso tras caso, viendo su propia situación reflejada en las experiencias de estas otras familias que habían sido igualmente ciegas, igualmente confiadas, igualmente devastadas cuando finalmente se abrieron los ojos. Había una familia en particular que lo perseguiría para siempre, los Morrison de Connecticut, cuyo hijo de 14 años había intentado suicidarse después de meses bajo el cuidado de Carla. El niño había sobrevivido, pero los detalles del abuso emocional que había soportado eran tan similares a lo que sus propios hijos estaban experimentando que Richard tuvo que salir de la habitación para recuperar la compostura. Los Morrison habían llegado a un acuerdo financiero masivo con Carla a cambio de que ella saliera de sus vidas sin presentar cargos, una decisión que habían tomado desesperadamente para proteger la privacidad de su hijo, pero que ahora lamentaban porque permitió que ella siguiera a otras familias. Marcus también había descubierto que Carla no trabajaba sola. Tenía una red de cómplices que incluía a las personas que proporcionaban sus referencias falsas, un hacker que creaba identidades limpias para ella, y al menos 2 receptores que ayudaban a convertir información robada o artículos en efectivo no rastreable. Era una operación profesional que había perfeccionado su método durante años, y la infiltración de la familia Strongwell había sido solo el último en una larga serie de objetivos cuidadosamente seleccionados. Richard
Era precisamente el tipo de marca que buscaba: un viudo rico abrumado por el dolor y el trabajo, con hijos vulnerables y acceso a cantidades significativas de dinero e información valiosa. Ella había estudiado su situación antes incluso de presentar su solicitud, sabiendo exactamente qué botones presionar, qué imagen proyectar para parecer la solución perfecta a todos sus problemas. Lo que hizo que Richard se sintiera más enfermo fue darse cuenta de que Carla ya había estado ejecutando su plan. Marcus había rastreado transacciones financieras sutiles que Richard nunca habría notado sin buscar específicamente: pequeñas sumas desviadas de cuentas secundarias que manejaba desde casa, información confidencial sobre inversiones que había aparecido misteriosamente en foros financieros oscuros, copias de documentos legales relacionados con su empresa que no tenía razón de existir fuera de su estudio cerrado con llave. Ella había estado en su casa durante 3 meses. Y en ese tiempo había construido meticulosamente un perfil completo de toda su vida financiera, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento grande. Marcus estimaba que si Richard no hubiera instalado las cámaras cuando lo hizo, probablemente habría perdido millones en las próximas semanas, posiblemente incluso enfrentado cargos legales, si Carla había plantado evidencia para hacer que pareciera que él era responsable de las transferencias fraudulentas. Richard tomó una decisión en ese momento que cambiaría todo. No iba a hacer lo que las otras familias habían hecho. No iba a permitir que Carla simplemente desapareciera en la noche con un cheque y la libertad de destruir otra familia. Sus hijos habían sufrido suficiente y merecían ver justicia. Merecían saber que su dolor era real y válido, y que el monstruo que lo había causado enfrentaría consecuencias. Pero más que eso, Richard sabía que necesitaba hacer algo que nunca antes había hecho realmente. Algo que su obsesión con el trabajo y su incapacidad para enfrentar su propio dolor le habían impedido. Necesitaba estar presente para sus hijos, no solo físicamente, sino emocional y completamente. Y eso significaba no solo deshacerse de Carla, sino reconstruir fundamentalmente la forma en que funcionaba su familia. Trabajó con Marcus para crear un plan que lograría múltiples objetivos simultáneamente. Primero, necesitaban evidencia indisputable que sostendría en corte no solo las grabaciones de negligencia emocional que, aunque horribles, podrían ser difíciles de procesar criminalmente, sino evidencia sólida de sus actividades fraudulentas. Marcus tenía contactos en la policía, detectives que se especializaban en crímenes de cuello blanco, y estaban más que dispuestos a ayudar una vez que vieron el alcance de la operación de Carla. Instalaron software de monitoreo adicional que rastreaba cada tecla que Carla presionaba en cualquier dispositivo conectado al Wi-Fi de Richard, cada archivo que transfería, cada comunicación que hacía con sus cómplices. Durante una semana completa permitieron que continuara pensando que estaba operando sin ser detectada, recopilando evidencia que no solo la incriminaría a ella, sino a toda su red. Pero mientras los aspectos legales se desarrollaban en segundo plano, Richard sabía que tenía trabajo aún más importante que hacer. Sus hijos habían estado viviendo en un infierno durante meses, sufriendo en silencio porque no confiaban en que alguien los escucharía o los creería, y antes de que pudiera confrontar a Carla necesitaba reconectarse con ellos de una manera real. El psicólogo infantil con el que había consultado le había advertido que los niños que experimentan abuso emocional a menudo culpan a sí mismos, sienten que merecen el maltrato, y que simplemente remover a la persona abusiva sin abordar el trauma subyacente podría causar aún más daño. Richard necesitaba un plan cuidadoso que priorizara la sanación de sus hijos sobre su propia necesidad de justicia inmediata. Comenzó pequeño, haciendo cambios sutiles en su rutina que señalaban a sus hijos que algo era diferente. Empezó a llegar a casa más temprano cada noche, no dramáticamente temprano de una manera que alertaría a Carla, sino lo suficientemente temprano como para cenar con sus hijos, para hacer preguntas sobre sus días, que iban más allá de las formalidades superficiales. Al principio lo miraban con desconfianza, como si estuvieran esperando que este nuevo interés se desvaneciera tan rápidamente como había aparecido. Y eso dolía más de lo que Richard podría haber imaginado. Había estado tan ausente durante tanto tiempo que su propia presencia parecía anómala en sus vidas, pero persistió, apareciendo consistentemente noche tras noche,
y gradualmente vio pequeñas grietas en las paredes que habían construido alrededor de sí mismos. Oliver fue el más difícil de alcanzar, porque había estado cargando el peso más pesado, tratando de ser el adulto en una casa sin adultos funcionales. Richard lo encontró una noche sentado solo en el porche trasero, mirando las estrellas con una expresión tan perdida que podría haber estado mirando al vacío. Se sentó junto a su hijo, sin decir nada al principio, simplemente compartiendo el silencio. Y después de casi 20 minutos Oliver finalmente habló. Sus palabras fueron como puñales directos al corazón de Richard, simples y devastadoras en su honestidad. Dijo que extrañaba a su mamá cada segundo de cada día, que a veces no podía respirar por el peso del dolor, que había estado tratando de ser fuerte para Emma y Thomas, pero que estaba tan cansado de pretender que todo estaba bien cuando nada estaba bien. Richard escuchó con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras su hijo de 16 años verbalizaba un trauma que ningún niño debería tener que articular, y cuando Oliver terminó, Richard hizo lo único que podía hacer, sinceramente, sin excusas ni justificaciones. Le dijo a su hijo que había fallado de maneras que no podía deshacer, que había estado tan perdido en su propio dolor, que había abandonado a las personas que más necesitaban de él, y que iba a pasar el resto de su vida tratando de compensarlo. Con Emma el proceso fue diferente porque su herida era diferente. Ella había estado hambrienta de conexión femenina, de la guía maternal que Victoria había proporcionado, y que ninguna niñera había reemplazado realmente. Richard sabía que nunca podría ser su madre, pero podía honrar la memoria de Victoria, siendo el padre que ella había querido que fuera. Comenzó pidiendo ver el trabajo artístico de Emma, los dibujos y pinturas que había estado haciendo en secreto y escondiendo en su habitación porque nadie parecía interesado. Se sentaron juntos en el piso de su dormitorio durante horas, mientras Emma le mostraba pieza tras pieza, cada una más hermosa y desgarradora que la anterior. Había dibujado recuerdos de Victoria, escenas de su familia antes de que todo se rompiera, autorretratos que mostraban a una niña desapareciendo gradualmente en la nada. Richard le dijo que su arte era extraordinario, que veía el talento de su madre en cada trazo, y por primera vez en meses vio una chispa genuina de alegría en los ojos de su hija. Thomas era el más pequeño, y en muchas formas el más frágil, porque estaba en una edad donde cada experiencia moldeaba fundamentalmente quién se convertiría. Richard comenzó un nuevo ritual de acostar a Thomas cada noche personalmente, leyéndole historias, y quedándose hasta que se durmiera, algo que había dejado de hacer cuando Victoria murió, porque era demasiado doloroso enfrentar la habitación del niño sin ella allí. Las primeras noches Thomas se resistía, su pequeño cuerpo rígido con tensión, sus ojos vigilantes como si estuviera esperando que Richard desapareciera o se enojara. Pero Richard fue paciente, apareciendo noche tras noche con la misma calidez consistente, y gradualmente sintió que su hijo comenzaba a relajarse, a confiar nuevamente que tal vez los adultos podían ser seguros después de todo. Durante este tiempo Richard continuaba actuando normal alrededor de Carla, mientras secretamente monitoreaba cada movimiento que ella hacía. Fue surreal mantener esta doble vida, sonreír y asentir mientras ella daba informes sobre los niños, sabiendo que cada palabra era una mentira, agradecerle por su dedicación cuando quería gritarle cada verdad horrible que había descubierto, pero cada vez que sentía que su control se resbalaba recordaba lo que estaba en juego, no solo justicia legal, sino la sanación de sus hijos. Y eso le daba la fuerza para continuar la actuación. Marcus y su equipo estaban construyendo un caso hermético, trabajando con los fiscales para asegurar que cuando finalmente movieran no habría posibilidad de que Carla escapara a través de tecnicismos legales o acuerdos de último minuto. La confrontación final fue planeada meticulosamente para minimizar el trauma a los niños mientras maximizaba la posibilidad de arrestar no solo a Carla sino a toda su red de cómplices. Richard arregló que Oliver, Emma y Thomas estuvieran fuera de la casa durante un fin de semana, enviándolos con los padres de Victoria que estaban devastados al enterarse de lo que había estado sucediendo y ansiosos por ayudar de cualquier manera posible. Les dijo a los niños que necesitaba manejar algunos asuntos de negocios y que pasaran tiempo con sus abuelos, y aunque Oliver lo miró con suspicacia, el adolescente no cuestionó, tal vez sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder.
Carla no sospechaba nada cuando Richard le dijo que tendría el fin de semana libre pagado, que se quedaría en la casa mientras él viajaba, pero que los niños no estarían allí, y él pudo ver la codicia encenderse en sus ojos mientras calculaba cuánto acceso sin supervisión tendría a sus archivos privados. El viernes por la noche, Richard se despidió de Carla como si se estuviera yendo realmente, conduciendo ostentosamente al aeropuerto en caso de que ella estuviera monitoreando sus movimientos. Pero en lugar de abordar un vuelo, se registró en un hotel a 20 minutos de su casa y se instaló con Marcus y 2 detectives de policía para observar lo que Carla haría cuando pensara que estaba completamente sola. Las cámaras capturaron todo en detalle vivido. Apenas esperó 1 hora después de que Richard se fuera antes de comenzar su trabajo en serio, moviéndose a través de la casa, con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Fue directamente al estudio de Richard y, usando las contraseñas que había recopilado cuidadosamente durante meses, accedió a su computadora personal. Los detectives observaron mientras ella descargaba archivos financieros confidenciales, información de cliente de su empresa de inversiones, documentos legales que valían millones y se vendían a los competidores correctos. Pero no se detuvo allí. Carla hizo llamadas a sus cómplices en números que Marcus ya había identificado y rastreado, coordinando la venta de la información que acababa de robar, negociando precios y puntos de entrega. Cada palabra fue grabada, cada comunicación documentada, construyendo un caso que sería absolutamente imposible de defender. Los detectives querían moverse de inmediato, pero Richard los convenció de esperar, de dejarla completar sus transacciones para que tuvieran evidencia de toda la red. Fue agonizante observarla violar su hogar y su confianza tan casualmente, pero sabía que la paciencia daría resultados que valdrían la espera. El arresto sucedió el sábado por la tarde cuando Carla se reunió con uno de sus receptores en un café del centro para transferir un disco duro lleno de información robada a cambio de $50,000 en efectivo. Los detectives se movieron simultáneamente en múltiples ubicaciones, arrestando a Carla, sus 2 receptores principales, la mujer que había estado proporcionando sus referencias falsas, y el hacker que creaba sus identidades. Fue una operación coordinada que desmanteló toda la red en cuestión de horas. Richard observó desde la distancia mientras llevaban a Carla esposada, y en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, solo sintió un vacío profundo. Justicia estaba siendo servida, pero no devolvería los meses que sus hijos habían perdido. No borraría el trauma que habían experimentado. No traería de vuelta a Victoria, ni repararía la confianza que él había roto con su ausencia. Los días inmediatamente después del arresto fueron un torbellino de actividad legal y mediática que Richard trató desesperadamente de proteger de sus hijos, aunque sabía que eventualmente tendrían que saber la verdad completa. La historia explotó en las noticias locales y luego nacionales, porque el alcance de la operación de Carla era mucho mayor de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. Una vez que fue arrestada, otras víctimas comenzaron a presentarse. Familias que habían sufrido en silencio durante años, porque pensaban que estaban solas, o porque habían sido chantajeadas para guardar silencio. El fiscal del distrito estimó que Carla y su red habían defraudado más de 15 familias en 7 años, acumulando millones en ganancias ilegales mientras dejaban un rastro de niños traumatizados y familias destrozadas a su paso. Richard se encontró dando declaraciones a detectives, reuniéndose con abogados, coordinando con otras víctimas, todo mientras trataba de mantener algún sentido de normalidad para Oliver, Emma y Thomas, que habían regresado a casa sin saber qué había sucedido durante su ausencia. Pero Richard había aprendido su lección sobre secretos y ausencias, y sabía que esconder esta información de sus hijos solo causaría más daño a largo plazo. Organizó una reunión familiar con un terapeuta especializado en trauma infantil presente, y en el ambiente seguro del consultorio de la doctora Sarah Winters, finalmente le dijo a sus hijos la verdad completa. Les contó sobre las cámaras que había instalado y por qué, sobre lo que había descubierto, sobre quién era realmente Carla y qué había estado haciendo en su casa. Les mostró evidencia apropiada para su edad, suficiente para que entendieran que sus experiencias habían sido reales y validadas, pero no tanto como para traumatizarlos aún más. Y lo más importante, les pidió perdón por no haberlos protegido, por haber estado tan perdido en su propio dolor que los había dejado vulnerables a alguien que los había lastimado profundamente.
La reacción de Oliver fue lo que Richard más temía y exactamente lo que esperaba. El adolescente explotó con una rabia que había estado conteniendo durante meses, gritando todas las cosas que había querido decir, pero había tenido demasiado miedo o había estado demasiado cansado para verbalizar. Le gritó a Richard que había abandonado a su familia cuando más lo necesitaban, que había traído un monstruo a su casa y luego había desaparecido dejándolos lidiar con las consecuencias, que su madre nunca habría dejado que esto sucediera. Cada palabra era como un látigo contra la piel de Richard, pero no se defendió, no trató de justificar o explicar, simplemente dejó que su hijo descargara toda la furia y el dolor y la traición que había estado carcomiendo su alma. Cuando Oliver finalmente se quedó sin palabras y se derrumbó en sollozos desgarradores, Richard lo sostuvo por primera vez en más de un año. Y padre e hijo lloraron juntos por todo lo que habían perdido y todo lo que casi destruyen. Emma procesó la información de manera diferente, internalizándola de la forma en que los niños a menudo hacen cuando los adultos en sus vidas fallan en protegerlos. Se volvió muy callada durante varios días, retirándose a su arte con una intensidad que preocupó a Richard hasta que la doctora Winters le explicó que esta era la forma de Emma de procesar trauma, pintando y dibujando sus emociones, porque las palabras no eran suficientes para contener lo que sentía. Richard le compró todos los suministros de arte que pidió, y convirtió una habitación completa de la mansión en un estudio para ella. Un espacio que era solo suyo donde podía crear sin juicio ni interrupción. Gradualmente Emma comenzó a compartir sus nuevas obras con él. Piezas que mostraban su viaje desde la oscuridad hacia algo que todavía no era luz, pero al menos ya no era desesperanza total. Richard colgó cada pieza con orgullo, transformando las paredes de la casa en una galería del proceso de sanación de su hija. Thomas era el más difícil de leer, porque era tan joven que no tenía el vocabulario emocional para expresar completamente lo que había experimentado. Comenzó a tener más pesadillas después de que Carla fue arrestada, como si la eliminación de la amenaza inmediata finalmente permitiera que su mente procesara el trauma que había estado suprimiendo para sobrevivir día a día. Richard pasaba horas cada noche en la habitación de Thomas, sosteniéndolo cuando gritaba, asegurándole que estaba a salvo, que el monstruo se había ido y nunca volvería. La doctora Winters trabajó con Thomas usando terapia de juego, ayudándolo a expresar sus sentimientos a través de muñecos y dibujos y narrativas, que gradualmente revelaban la profundidad de su miedo y confusión. Fue un proceso lento, y a veces doloroso, ver cuánto había sufrido este pequeño niño, que debería haber estado jugando sin preocupaciones en lugar de navegando pesadillas emocionales que adultos luchan por manejar. La terapia se convirtió en una parte regular de sus vidas, no algo de lo que avergonzarse, sino algo tan normal como la escuela o las comidas. Richard se aseguró de que cada niño tuviera sesiones individuales con la doctora Winters, y también instituyó sesiones familiares, donde trabajaban juntos en reconstruir la confianza y la comunicación que se había desintegrado después de la muerte de Victoria. En estas sesiones Richard confrontó verdades sobre sí mismo que había estado evitando durante años, no solo su ausencia después de que Victoria murió, sino patrones que habían existido incluso antes. Había sido un adicto al trabajo toda su vida, usando el éxito profesional como una medida de su valor. Y cuando Victoria estaba viva, ella había sido quien equilibraba eso, quien se aseguraba de que los niños tuvieran lo que necesitaban incluso cuando él estaba ausente. Su muerte había expuesto cuán fundamental había sido ese equilibrio y cuán completamente perdido estaba Richard sin ella. Pero reconocer estos patrones era solo el primer paso. Richard tomó decisiones radicales que sorprendieron a todos los que lo conocían, comenzando con reestructurar completamente su rol en su propia empresa. Promovió a su segundo al mando a director ejecutivo y se nombró a sí mismo presidente de la junta, un rol que le da supervisión estratégica, pero no requería las horas brutales de gestión diaria. Sus socios y colegas pensaron que había perdido la cabeza, alejándose del centro de poder en el pico de su éxito, pero Richard ya no medía el éxito en dólares o acuerdos. Lo medía en las sonrisas de sus hijos, en las conversaciones nocturnas alrededor de la mesa del comedor, en estar presente para los momentos que importaban. Estableció límites estrictos alrededor de su tiempo. No más de 6 horas en la oficina por día. Nunca trabajó los fines de semana a menos que fuera absolutamente crítico. Y cuando estaba en casa estaba verdaderamente presente, no mirando su teléfono
o pensando en el próximo contrato. El juicio de Carla Martínez se convirtió en un caso de alto perfil, que expuso no solo sus crímenes, sino también las vulnerabilidades sistémicas que permitían que tales depredadores operaran. El fiscal presentó evidencia de 15 familias diferentes que había victimizado, construyendo un retrato de una mujer que había convertido la explotación de niños vulnerables en un modelo de negocio lucrativo. Las otras familias que testificaron compartieron historias tan similares a la experiencia de los Strongwell que era escalofriante, un patrón claro de identificar familias en crisis, infiltrarse como salvadora y luego sistemáticamente destruir desde adentro, mientras robaba todo lo que podía. Richard asistió a cada día del juicio, necesitando ver justicia servida, pero también como una forma de cerrar este capítulo de sus vidas. Cuando el veredicto finalmente llegó, culpable en todos los cargos con una sentencia de 18 años en prisión federal, sintió algo parecido al cierre, pero también la comprensión de que ninguna sentencia de prisión desharía el daño que había sido hecho. Los meses siguientes fueron sobre reconstruir en formas tanto grandes como pequeñas. Richard instituyó nuevas tradiciones familiares diseñadas para crear seguridad y conexión. Las cenas familiares se convirtieron en sagradas, sin excepciones, sin importar qué más estuviera sucediendo en sus vidas. Comenzaron un ritual de fin de semana, donde cada persona compartía algo por lo que estaban agradecidos, y algo con lo que estaban luchando, creando un espacio donde la vulnerabilidad era normal y esperada. Richard se inscribió en una clase de cocina para que pudiera preparar las comidas favoritas de Victoria para los niños, manteniendo su memoria viva a través del amor que había puesto en alimentar a su familia. Aprendió a hacer su lasaña especial, las galletas de chispas de chocolate que Emma adoraba, el estofado de pollo que siempre había consolado a Thomas cuando estaba enfermo. Oliver gradualmente comenzó a abrirse más en la terapia y en casa, revelando que había estado luchando con sentimientos de responsabilidad inadecuada por sus hermanos menores, sintiendo que había fallado en protegerlos de Carla de la misma manera que Richard se sentía. La doctora Winters trabajó con ambos, para entender que un niño de 16 años nunca debería haber estado en posición de proteger a nadie, que Oliver había hecho lo mejor que podía en circunstancias imposibles, y que el fallo era del sistema de adultos que se había derrumbado a su alrededor. Richard le dijo a su hijo que estaba orgulloso del hombre en que se estaba convirtiendo, pero que ya era hora de que fuera adolescente nuevamente, de que dejara ir la carga que nunca debería haber cargado. Ayudaron a Oliver a reconectarse con amigos que había alejado durante los meses oscuros, a volver a unirse al equipo de debate que había abandonado, a redescubrir partes de sí mismo que el trauma había enterrado. Emma floreció de formas que sorprendieron a todos, una vez que sintió seguridad real en su hogar nuevamente. Su arte evolucionó de oscuro y torturado a algo más complejo y esperanzador, todavía procesando dolor, pero encontrando también belleza en medio de las cenizas. Richard organizó que un profesor de arte profesional viniera 2 veces por semana para trabajar con ella, nutriendo su talento de la misma manera que Victoria habría hecho. Emma comenzó a hacer piezas que honraban la memoria de su madre, retratos pintados desde fotografías, pero infundidos con emociones que solo una hija que ha perdido y recordado y comenzado a sanar podría capturar. Richard lloró la primera vez que vio uno de estos retratos, no lágrimas de tristeza sino de asombro ante la profundidad emocional que su hija de 13 años podía expresar a través del color y la forma. Thomas tardó más en sanar porque su trauma estaba más profundamente arraigado en su desarrollo, pero con consistencia y paciencia comenzó a emerger de su caparazón. Superhéroes y dinosaurios. Comenzó a hacer amigos en la escuela por primera vez en más de un año, invitando a niños a jugar a casa, con una timidez que se transformaba en alegría, cuando Richard se aseguraba personalmente de que los padres de sus amigos fueran bien recibidos, de que se sirvieran meriendas, de que los niños tuvieran espacio para jugar. Ver a Thomas reír nuevamente sin la sombra de miedo en sus ojos fue uno de los regalos más grandes que Richard había recibido. Un recordatorio de que los niños son resilientes cuando se les da el ambiente correcto para sanar. Richard también buscó su propia terapia, trabajando a través del dolor de perder a Victoria, que nunca había procesado adecuadamente porque se había sumergido en el trabajo en lugar de sentir. Su terapeuta, el Dr. James Morrison,
Lo ayudó a entender que su evitación había sido comprensible, pero en última instancia destructiva, que el dolor necesitaba ser sentido y procesado para poder eventualmente integrarse, en lugar de dominar. Pasaron sesiones explorando quién había sido Richard antes de que el trabajo consumiera su identidad, redescubriendo intereses y pasiones que había enterrado durante años de perseguir el siguiente contrato grande. Comenzó a leer nuevamente, no informes financieros o análisis de mercado, sino novelas que lo transportaban a mundos diferentes, biografías que lo inspiraban con historias de personas que habían superado grandes adversidades. La casa misma fue transformada gradualmente de una mansión que se sentía como un museo frío a un hogar que reflejaba las personalidades y necesidades de las personas que vivían allí. Richard contrató a un diseñador, pero trabajó estrechamente con cada niño para asegurarse de que sus espacios se sintieran personal y seguros. El estudio de arte de Emma se expandió y embelleció con luz natural perfecta y almacenamiento para sus crecientes colecciones de obras. Oliver pidió un espacio tranquilo para estudiar y leer, así que convirtieron la biblioteca que nunca nadie usaba en un refugio lleno de libros y sillones cómodos y una chimenea para las tardes frías. Thomas quería un cuarto de juegos donde pudiera construir fortalezas elaboradas y mundos imaginarios. Y Richard se aseguró de que fuera llenado con materiales que estimularan la creatividad sin pantallas o tecnología que pudiera ser aislante. Reconectarse con los padres de Victoria, Margaret y Thomas Sr. se convirtió en otra pieza importante de la sanación. Richard había mantenido distancia con ellos después del funeral. Cada encuentro un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Pero ahora entendía que los niños necesitaban esa conexión con el lado de su familia que representaba a su madre. Los abuelos se convirtieron en presencia regular en sus vidas, viniendo a cenas semanales, llevando a los niños a actividades especiales, compartiendo historias sobre Victoria que mantenían su memoria vibrante. Margaret en particular tenía un don para hacer que los niños se sintieran vistos y amados de formas que recordaban el toque de su madre, y Richard estaba profundamente agradecido por esa continuidad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste aunque sea por un momento el peso del dolor de esta familia y la esperanza de su sanación, considera presionar el botón de me gusta en este video. Significa más de lo que podrías imaginar y ayuda a que estas historias alcancen a otras personas que puedan necesitar escucharlas. 6 meses después del arresto, la familia Strongwell había evolucionado en algo fundamentalmente diferente de lo que habían sido antes. No la familia perfecta que fueron cuando Victoria estaba viva, porque esa inocencia se había perdido para siempre, pero algo tal vez más resiliente precisamente porque había sido roto y cuidadosamente reconstruido. Richard había aprendido que la paternidad después del trauma requería una presencia que iba más allá de simplemente estar físicamente disponible. Requería una vulnerabilidad emocional que nunca había sido natural para él, pero que estaba aprendiendo a abrazar. Había noches cuando todavía luchaba, cuando el peso de la culpa amenazaba con ahogarlo, cuando se preguntaba si alguna vez podría compensar completamente los meses que sus hijos habían sufrido bajo su techo mientras él permanecía ciego. En esos momentos se obligaba a recordar las palabras de la doctora Winters, que la sanación no era lineal, que el progreso no borraba el pasado pero creaba nuevo futuro. Oliver había decidido tomar un semestre sabático antes de comenzar la universidad, una decisión que inicialmente preocupó a Richard hasta que su hijo explicó su razonamiento con una madurez que era tanto impresionante como desgarradora. Quería tiempo para realmente sanar, para trabajar más profundamente en terapia, para reconstruir su sentido de sí mismo fuera del trauma que lo había definido durante tanto tiempo, pero también quería pasar tiempo con Emma y Thomas, de formas que no involucraran cuidar de ellos por necesidad, sino disfrutar de ellos como hermano. Richard apoyó la decisión completamente, reconociendo que el impulso de la sociedad de empujar a los jóvenes a través de hitos académicos, sin atender su salud mental a menudo, creaba más problemas de los que resolvía. Oliver comenzó a trabajar como voluntario en un centro de crisis para jóvenes, canalizando su propia experiencia en ayudar a otros que estaban luchando, y encontró propósito en ese trabajo que parecía comenzar a sanar algo profundo dentro de él. Emma descubrió que su arte resonaba con otras personas de formas que nunca había anticipado. Su maestra de arte sugirió exhibir algunas de sus piezas en una exposición local para jóvenes artistas,
Y aunque Emma inicialmente se resistió porque sus obras eran tan personales, eventualmente aceptó cuando Richard le aseguró que compartir su historia a través del arte podría ayudar a otros que estaban sufriendo en silencio. La noche de la exhibición fue transformadora, con docenas de personas deteniéndose frente a las pinturas de Emma con lágrimas en sus ojos, viendo reflejado su propio dolor y esperanza en los colores vibrantes y composiciones emotivas. Una mujer en particular se acercó a Emma y le agradeció por crear algo que finalmente le permitía sentir que no estaba sola en su propio viaje de sanación después de perder a su esposo. Emma lloró esa noche, pero eran lágrimas de conexión y propósito. Y Richard vio a su hija comenzar a entender que el dolor podía ser transformado en algo que ayudaba al mundo. Thomas estaba prosperando de formas que eran simplemente apropiadas para un niño de 8 años. Y eso en sí mismo era un milagro, dado lo que había soportado. Había hecho un mejor amigo llamado Lucas que venía a jugar casi todos los días después de la escuela. Y Richard se aseguraba de estar presente para esos momentos. A veces jugando con ellos, a veces simplemente observando desde la distancia y maravillándose ante la capacidad de los niños de encontrar alegría en cosas simples. Las pesadillas se habían reducido a tal punto que Thomas dormía toda la noche la mayoría de las veces. Y cuando ocasionalmente tenía uno, ahora venía a buscar a Richard con confianza en lugar de llorar solo en la oscuridad. Ese cambio solo, ese simple acto de un niño buscando consuelo y sabiendo que lo recibiría, valía más para Richard que todos los millones que había ganado alguna vez. La familia comenzó a crear nuevas tradiciones que honraban el pasado mientras construían el futuro. Cada año en el cumpleaños de Victoria, hacían algo que a ella le habría encantado, no como un día de duelo, sino como una celebración de su vida. La familia comenzó a crear nuevas tradiciones que honraban el pasado mientras construían el futuro. Cada año en el cumpleaños de Victoria, hacían algo que a ella le habría encantado, no como un día de duelo, sino como una celebración de su vida y el legado de amor que había dejado. El primer año después del arresto de Carla, fueron al jardín botánico que Victoria había adorado, caminando entre las flores que ella había fotografiado constantemente, compartiendo historias y recuerdos que los hacían reír tanto como llorar. Emma trajo su cuaderno de dibujo y creó bocetos de las flores favoritas de su madre, mientras Oliver leía en voz alta pasajes de un diario que Victoria había mantenido, palabras de sabiduría y amor que ahora tomaban nuevo significado. Thomas recogió pétalos de flores para crear un collage especial que insistió en colgar en la sala para que su mamá pudiera ver lo que había hecho. Richard también tomó medidas para asegurar que otras familias no sufrieran lo que la suya había experimentado. Usó su influencia y recursos para fundar una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar los estándares de verificación de antecedentes para trabajadores de cuidado infantil y a proporcionar recursos gratuitos de terapia para familias que habían experimentado abuso por parte de niñeras o cuidadores. Trabajó con legisladores para cerrar lagunas legales que permitían que personas como Carla operaran moviéndose entre estados, presionando por bases de datos nacionales y procesos de verificación más rigurosos. Testificó ante comités legislativos compartiendo la historia de su familia con una honestidad brutal que hacía que políticos experimentados se secaran las lágrimas. Y sus esfuerzos resultaron en nueva legislación que llevaba el nombre de Victoria, la Ley de Protección Infantil Victoria Strongwell. La organización que fundó también proporcionaba capacitación gratuita para padres sobre cómo reconocer señales de advertencia de abuso emocional, cómo mantener comunicación abierta con niños que podrían estar sufriendo en silencio, cómo equilibrar las demandas del trabajo con las necesidades fundamentales de estar presente para la familia. Richard se convirtió en un defensor vocal de la salud mental y el equilibrio trabajo-vida, usando su plataforma como ejecutivo exitoso para desafiar las narrativas tóxicas que equiparaban horas trabajadas con valor humano. Dio entrevistas donde habló abiertamente sobre su fracaso como padre, sobre cómo el éxito profesional significaba nada si venía a costa de las personas que más importaban, y su vulnerabilidad resonó con miles de otros padres que estaban luchando con las mismas tensiones.
La relación de Richard con sus hijos continuó profundizándose de formas que nunca habría imaginado posibles durante aquellos meses oscuros. Oliver comenzó a buscar el consejo de su padre sobre decisiones importantes, no porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque genuinamente valoraba la perspectiva de Richard. Tuvieron conversaciones largas sobre vida y propósito y cómo encontrar significado después del trauma. Conversaciones que a menudo terminaban con ambos aprendiendo algo nuevo sobre sí mismos y el uno del otro. Richard se maravillaba ante la profundidad intelectual y emocional de su hijo, reconociendo que Oliver tenía sabiduría que había ganado a través del sufrimiento, un tipo de conocimiento que ningún libro de texto podría enseñar. Emma comenzó a ver a Richard no solo como padre, sino como aliado en su viaje creativo. Le mostraba obras en progreso y le pedía opiniones honestas, confiando en su juicio de formas que demostraban cuánto había sanado su relación. Richard aprendió el lenguaje del arte para poder hablar con su hija en sus propios términos, tomando clases de apreciación artística y visitando galerías para expandir su entendimiento. Cuando Emma fue aceptada en un programa de arte de verano prestigioso para jóvenes talentosos, Richard reorganizó todo su calendario para asegurarse de poder llevarla y recogerla cada día, transformando los viajes en automóvil en momentos preciosos de conexión, donde conversaban sobre todo desde técnicas de pintura hasta las complejidades de la adolescencia. Thomas simplemente necesitaba constancia y presencia, y Richard se aseguraba de que las tuviera. Nunca se perdía los juegos de fútbol de Thomas, incluso cuando eran inconvenientemente programados. Nunca fue demasiado importante como para leer otra historia antes de dormir. Nunca permitió que el trabajo interfiriera con ser el padre que Thomas necesitaba. El niño florecía bajo esta tensión consistente. Su personalidad naturalmente alegre emergiendo más completamente ahora que no estaba siendo suprimida por miedo constante. Richard guardaba cada dibujo que Thomas le daba, cada nota garrapateada que decía, «Te quiero, papá», entendiendo que estos artefactos simples representaban la reconstrucción de confianza que había estado en peligro de perderse para siempre. La familia también aprendió a navegar días difíciles con más gracia de lo que alguna vez habían pensado posible. Había momentos cuando el dolor de perder a Victoria surgía inesperadamente, desencadenado por una canción o un olor, o simplemente el peso acumulado de su ausencia. En lugar de sufrir estos momentos en aislamiento como habían hecho antes, aprendieron a compartirlos, a sentarse juntos en el dolor, sin tratar de arreglarlo o apurarlo. Richard descubrió que a menudo el mejor consuelo que podía ofrecer era simplemente estar presente, sostener a un niño que lloraba, o sentarse en compañía silenciosa con otro, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin juicio ni prisa. También había días cuando el trauma de lo que Carl había hecho surgía inesperadamente, cuando algo desencadenaba recuerdos o miedos que pensaban haber procesado. Emma tenía ocasionalmente ataques de pánico cuando personas nuevas entraban a la casa, su cuerpo recordando la amenaza que había vivido bajo su propio techo, incluso cuando su mente sabía que estaba a salvo ahora. Oliver luchaba con confianza, particularmente con figuras de autoridad, cuestionando motivos y buscando señales de engaño que a veces no estaban allí. Thomas todavía tenía momentos donde retrocedía a comportamientos de autoconsuelo que había desarrollado durante el tiempo con Carla, meciéndose o hablando solo cuando estaba estresado. Pero la diferencia ahora era que tenían herramientas para manejar estos momentos, terapeutas que podían llamar, un padre que los escuchaba, y el uno al otro para apoyo. Richard había aprendido que sanar del trauma no significaba olvidar lo que había sucedido o pretender que no había dejado cicatrices. Significaba integrar esas experiencias en la narrativa de quiénes eran como personas y como familia, permitiendo que el dolor y la resiliencia coexistieran. Significaba honrar la lucha mientras también celebraba el progreso, reconociendo cuán lejos habían llegado mientras permanecían humildes sobre el trabajo que aún quedaba por hacer. Cada pequeña victoria, cada momento de risa genuina, cada vez que uno de sus hijos se acercaba a él con confianza, era un recordatorio de que la sanación era posible incluso cuando parecía imposible. La mansión que una vez había sentido como un mausoleo frío ahora estaba llena de vida nuevamente. No de la misma manera que cuando Victoria estaba viva, pero de una forma que honraba su memoria mientras forjaba adelante. Las paredes estaban cubiertas con el arte de Emma, fotografías de momentos familiares, premios de la escuela que Richard aseguraba se exhibieran con orgullo. La cocina veía uso regular mientras Richard preparaba comidas usando las recetas de Victoria,
a veces con éxito y a veces con resultados desastrosos que dejaban a todos riendo mientras ordenaban pizza. El jardín que había sido descuidado durante meses ahora florecía nuevamente porque Richard había hecho el esfuerzo de aprender sobre las plantas que Victoria había amado, manteniéndolas vivas como un tributo viviente a ella. Un año después del arresto, en el aniversario de ese día horrible cuando Richard había descubierto la verdad a través de las cámaras ocultas, la familia hizo algo que habría sido impensable en los meses inmediatamente después. Se sentaron juntos y hablaron sobre lo que habían aprendido de la experiencia, no celebrando el trauma sino reconociendo el crecimiento que había venido de él. Oliver habló sobre cómo la adversidad le había enseñado sobre su propia fuerza, sobre su capacidad de cuidar a otros, pero también sobre la importancia de cuidarse a sí mismo. Emma compartió que su arte había ganado profundidad, que nunca habría desarrollado sin haber pasado por oscuridad, que ahora podía crear con una autenticidad emocional que tocaba a las personas, precisamente porque venía de un lugar de verdad experimentada. Thomas, con la sabiduría simple que a veces solo los niños poseen, dijo que estaba contento de que su papá estuviera en casa ahora, que eso era lo que más importaba. Sus palabras golpearon a Richard con una fuerza que lo dejó sin habla por un momento, confrontado con la verdad fundamental de que todo el dinero del mundo, todos los negocios exitosos y el reconocimiento profesional nunca podrían competir con el valor simple de estar presente para las personas que amaba. Le dijo a sus hijos que ellos eran sus maestros, que le habían mostrado lo que realmente importaba en la vida, y que pasaría cada día restante tratando de ser el padre que merecían. Richard también había aprendido lecciones sobre sistemas y estructuras que fallaban a las familias de formas que no había entendido completamente desde su posición privilegiada. Vio cómo las familias sin sus recursos financieros luchaban para acceder a terapia de calidad, cómo los padres que trabajaban múltiples empleos no tenían la flexibilidad que él había podido crear para sí mismo, cómo el estigma alrededor de la salud mental y el abuso mantenía a las personas sufriendo en silencio. Su organización sin fines de lucro expandió su misión para abordar estas inequidades, proporcionando fondos para terapia, sin importar la capacidad de pago, creando grupos de apoyo gratuitos para familias afectadas por abuso de cuidadores, haciendo campaña por políticas que protegieran a los trabajadores mientras también protegieran a los niños bajo su cuidado. La historia de la familia Strongwell eventualmente se volvió pública no porque Richard la buscara, sino porque otras familias comenzaron a compartir sus propias experiencias inspiradas por su defensoría. Los medios cubrieron no solo el caso criminal de Carla, sino también el viaje de sanación de la familia. Y aunque Richard inicialmente se resistió a la exposición por preocupación de cómo afectaría a sus hijos, finalmente acordó participar en una entrevista documental porque vio el potencial de ayudar a otros. La conversación honesta resultante sobre paternidad y pérdida y trauma y sanación resonó con millones de personas que vieron reflejadas sus propias luchas en la historia de los Strongwell. Lo que emergió de todo esto fue una comprensión que Richard llevaba consigo cada día, como un recordatorio constante y un llamado a la acción. El abuso que sus hijos habían experimentado había sido posible no solo por la maldad de una persona, sino por su propia ausencia, por un sistema que valoraba la productividad sobre la presencia, por una cultura que equiparaba éxito con sacrificar familia, por su propia incapacidad de enfrentar el dolor y permanecer presente a través de él. Carla había explotado todas estas vulnerabilidades con precisión quirúrgica, encontrando las grietas en su familia y abriéndolas hasta que casi se rompieron completamente. Pero la sanación había venido de hacer lo opuesto, de todo lo que había permitido que el abuso sucediera, de elegir presencia sobre productividad, de valorar conexión emocional sobre éxito profesional, de crear espacio para vulnerabilidad y dolor, en lugar de esconderse de ellos. 2 años después del arresto, la familia Strongwell no era perfecta, pero era real de formas que importaban. Todavía tenían días difíciles, todavía cargaban cicatrices de lo que habían experimentado, todavía enfrentaban desafíos que a veces parecían abrumadores, pero habían aprendido a enfrentar esas dificultades juntos, a apoyarse mutuamente a través de las luchas, a celebrar las victorias, sin importar cuán pequeñas. Oliver había decidido estudiar psicología en la universidad, inspirado por su propia experiencia con terapia y un deseo de ayudar a otros que estaban sufriendo. Emma había sido aceptada en una prestigiosa escuela de artes, donde su portafolio había impresionado incluso a profesores que habían visto miles de solicitudes.
Thomas estaba prosperando en la escuela, haciendo amigos fácilmente y mostrando la personalidad naturalmente empática que Richard reconocía venía de haber experimentado dolor y sido ayudado a través de él. Richard había descubierto que la paternidad después del trauma requería una presencia que nunca terminaba, un compromiso que se renovaba cada día, de elegir estar disponible emocional y físicamente sin importar qué otros compromisos competían por su atención. Requería humildad de admitir cuando estaba equivocado, de pedir perdón, de reconocer sus propias limitaciones, mientras se esforzaba por crecer más allá de ellas. Requería valentía de permanecer presente a través del dolor de sus hijos sin tratar de arreglarlo prematuramente, de honrar sus experiencias como válidas incluso cuando eran difíciles de escuchar, de confiar que con tiempo y apoyo sanarían a su propio ritmo. La oficina que una vez había sido el centro del universo de Richard, ahora era solo un lugar donde iba para trabajar, importante pero no definitorio. Su verdadero trabajo, el trabajo que importaba más que cualquier acuerdo comercial, sucedía en la mesa del comedor durante las cenas familiares, en el estudio de arte donde animaba las últimas creaciones de Emma, en la cancha de fútbol donde vitoreaba cada gol de Thomas, en conversaciones nocturnas con Oliver sobre filosofía y significado y cómo construir una vida que importara. Este era el trabajo que Victoria habría querido que priorizara, el legado que ella habría estado orgullosa de ver, y Richard lo honraba cada día eligiendo a su familia sobre todo lo demás. Las cámaras que había instalado en ese momento desesperado de miedo y sospecha habían sido removidas hace mucho tiempo, reemplazadas por algo mucho más poderoso. Comunicación real, confianza reconstruida minuciosamente, y la comprensión de que proteger a sus hijos significaba estar presente para ellos de formas que ningún sistema de vigilancia podría replicar. Nunca olvidaría las imágenes que esas cámaras habían capturado, la evidencia visual de su fracaso y el sufrimiento de sus hijos, pero ya no las necesitaba porque había aprendido a ver, realmente sin mediación de tecnología, a estar lo suficientemente presente como para notar cuando algo estaba mal, a crear el tipo de hogar donde sus hijos se sentían seguros de acercarse a él con cualquier problema. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre las personas en tu propia vida que merecen tu presencia completa, te invito a dejar un comentario compartiendo lo que sentiste al escucharla. Cuéntame qué resonó contigo, qué aprendiste, cómo te hizo pensar diferente sobre lo que realmente importa. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre elegir presencia, sobre productividad, sobre sanar después del trauma, sobre nunca ser demasiado tarde para cambiar, por favor comparte esta historia con ellos. A veces, las palabras que necesitamos escuchar llegan a través de las historias de extraños que se volvieron menos extraños porque compartimos humanidad común. La historia de la familia Strongwell terminó no con un final perfectamente feliz porque la vida real raramente ofrece eso, sino con algo tal vez más valioso, la comprensión profunda de que incluso las familias más rotas pueden sanar cuando eligen aparecer el uno para el otro, cuando priorizan conexión sobre conveniencia, cuando tienen el coraje de enfrentar verdades difíciles y hacer el trabajo arduo de reconstrucción. Richard se miraba en el espejo algunas mañanas y apenas reconocía al hombre que había sido, tan consumido por el trabajo que había dejado a sus hijos vulnerables a un depredador. Pero en lugar de quedar atrapado en la vergüenza de ese pasado, lo usaba como combustible para ser mejor cada día, para asegurarse de que cada decisión que tomaba reflejara sus valores reales, en lugar de los valores que la sociedad le había dicho que debería tener. Sus hijos serían marcados para siempre por lo que habían experimentado. Llevarían esas cicatrices en sus almas, como recordatorios de un tiempo, cuando los adultos que se suponía debían protegerlos habían fallado, pero también llevarían el conocimiento de que habían sobrevivido, que habían encontrado fuerza que no sabían que poseían, que habían sido lo suficientemente valientes como para continuar sanando incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Y llevarían el amor de un padre que había aprendido demasiado tarde, pero no tan tarde que no pudiera hacer diferencia. Un padre que eligió cambiar completamente su vida, porque finalmente entendió lo que Victoria había sabido siempre, que la familia era el único éxito que realmente importaba al final. En las noches tranquilas, cuando la casa estaba en silencio, y Richard caminaba por los pasillos verificando a sus hijos dormidos,
A veces susurraba gracias a Victoria por haberle dado estas 3 personas extraordinarias, por haberle mostrado a través de su vida y su muerte lo que realmente importaba, por amarlo lo suficiente como para desafiarlo a ser mejor incluso después de que se había ido. Y mientras se paraba en el umbral de cada habitación mirando a Oliver, Emma y Thomas dormir pacíficamente, así una promesa silenciosa renovada cada noche, nunca más permitiría que su ausencia creara espacio para que la oscuridad entrara. Nunca más valoraría nada más que estas 3 almas que dependían de él. Nunca más olvidaría que la única riqueza verdadera estaba en los momentos compartidos con las personas que amaba. Esta era la lección que había pagado el precio más alto para aprender, la verdad que las cámaras ocultas habían revelado, pero que solo la sanación podía realmente enseñar. Que estar presente, verdadera y completamente presente, era el regalo más grande que cualquier padre podía dar, y que ninguna cantidad de éxito profesional podría jamás compensar la ausencia, cuando los niños necesitaban desesperadamente que alguien apareciera por ellos. Richard Strongwell había casi perdido todo aprendiendo esta lección, pero ahora que la entendía, pasaría cada día restante viviéndola, asegurándose de que el sufrimiento de su familia no había sido en vano, sino que se había transformado en sabiduría, que podría ayudar a otros a evitar el mismo dolor devastador.